Pues buenas tardes de nuevo y bienvenidos todos los que asistís a esta sesión que lleva por título La investigación en farmacovigilancia, pero con un ejemplo práctico. Voy a contar aquí una investigación que hemos hecho que ha dado lugar a un artículo que se acaba de publicar el mes pasado y que además vamos a continuar. Como explicaré al final, pues aquí quedan cosas por resolver y cuestiones interesantes. Pero sobre todo me interesa poner este caso como ejemplo de qué se puede investigar en farmacovigilancia, porque yo creo que ha seguido un proceso en el que nosotros al menos desarrollamos nuestra investigación. ¿Cómo empieza? ¿Cómo empieza la investigación? ¿A partir de qué? ¿Y qué instrumentos tenemos? Que bueno, son muy limitados, pero son los que tenemos y los que pueden dar lugar a este tipo de investigación con base de datos sobre reacciones adversas. ¿Cómo empezó este estudio? Pues con una con una nota de la Agencia Española del Medicamento, la AMPS, en octubre, el 9 de octubre del 2018, que se titulaba Hidroclorotiazida, el diurético tiacídico más utilizado en Europa y en América. Dos puntos, el uso continuo y prolongado en el tiempo podría aumentar el riesgo de cáncer cutáneo, no melanocítico. Hay dos tipos, como ahora veremos, de cáncer cutáneo diferente al melanoma. Bueno, pues la hidroclorotiazida en uso crónico durante años, según esta nota de la agencia, podría aumentar el riesgo de padecer este tipo de cáncer. A partir de los resultados de dos estudios epidemiológicos en Dinamarca que indicaban este posible aumento de el desarrollo de estos dos tipos de cáncer, que son el carcinoma vasocelular y el carcinoma de células escamosas o espinocelular. Y esto, a su vez, esta nota de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, bueno, se basa, como acabo de decir, en dos estudios en bases de datos, que los tenemos ahí, uno del año 2017 y otro del año 2018. Por tanto, esto es muy importante, esta sería la primera cuestión. La investigación en farmacovigilancia generalmente es en base de datos, sobre todo la investigación que puede partir de un centro de farmacovigilancia como el que nosotros trabajamos. Nosotros tenemos una base de datos y a partir de ahí pues, se pueden plantear estos estudios de investigación. La base de datos española, que es FEDRA, Farmacovigilancia en Datos de Reacciones Adversas, pero sobre todo esa enorme base de datos que es Vigibase. Vigibase, donde están recogidas todas las sospechas de notificaciones del programa de la OMS. Luego, eso es muy importante. Estamos hablando de un estudio a partir de base de datos. Bueno, como decía, esta nota de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios se generó a partir de una alerta del PRAC, como sabemos que es el Comité Europeo para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia, que se había publicado un poco antes de esta nota de la Agencia Española, donde señalaba la asociación y posible relación. Esto es lo que hace el PRAP, ¿no? Ver si los acontecimientos adversos que se recogen, que son meros acontecimientos, a partir de ahí, estudiando esos acontecimientos, se puede establecer un vínculo fuerte, como ha dicho ahora a propósito de la vacuna AstraZeneca y la trombosis trombocitopénica. He hablado, la traducción podía ser que hay un vínculo fuerte, una asociación y un vínculo fuerte que apunta hacia una posible relación causal. Cuidado, pero nunca podemos decir a este nivel en farmacovigilancia, y menos partiendo de este tipo de estudios, que hay una relación causal. Simplemente podemos decir que hay una asociación que apunta a esa posible relación. Bueno, pues que hay una asociación entre dosis total acumulada desde el inicio del tratamiento con hidroclorotiazida, que voy a representar con el acrónimo HCT a partir de ahora,
y el riesgo de este tipo de cáncer de piel, que es el no melanocítico. Y sin embargo, en estos estudios no se ha observado un incremento en el riesgo del desarrollo del otro tipo de cáncer de piel, que es un cáncer grave y con un mal pronóstico muchas veces, y que es uno de los cánceres que más está creciendo en el mundo, en Estados Unidos y en Europa, que es el melanoma. Bueno, pues con el melanoma no se observaba en estos dos estudios daneses esa asociación. Bueno, a partir de la nota de la agencia y de la alerta del PRAC, nosotros nos planteamos en el centro, bueno, ¿qué importancia puede tener este problema? Pues yo creo que sí, es un problema importante, no es un problema baladí, no es un problema sin trascendencia. Primero porque el fármaco, la hidroclorotiazida, es muy utilizado en una indicación muy prevalente, como es la hipertensión. Se calcula que entre el 30 y el 45% de la población adulta es hipertensa y casi el 45% sigue una terapia con algún diurético, ahí viene la referencia, un diurético tiacídico. Y en concreto, la hidroclorotiazida es uno de los fármacos más utilizados tanto en Europa Occidental como en los Estados Unidos. Por tanto, tenemos aquí un fármaco que se utiliza mucho en una indicación muy prevalente. Por tanto, tenemos a una gran cantidad de población expuesta. Esto nos da ya pues, un indicador de que esto es importante, que es un problema importante. Por otro lado, la posible reacción adversa asociada al uso de este fármaco, que es el cáncer de piel no melanocítico, es decir, dos tipos de carcinomas de los queratinocitos. Son carcinomas de los queratinocitos, que son el carcinoma vasocelular, que vamos a partir de ahora a representar con el acrónimo CBC, y el carcinoma de células escamosas, CCE, que también se llama espinocelular o epidermoide cutáneo. Bueno, pues estos dos cánceres de piel son los más comunes, son bastante más comunes que el melanoma, y se caracterizan porque comienzan en la capa superior de la epidermis y a menudo, vamos, en la capa superior de la piel, perdón, la epidermis, y a menudo están relacionados, y esto es importante, como veremos, con la exposición solar, y con la exposición al sol. Aquí tenemos un dibujo, vemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Pues bien, en la epidermis tenemos las células más superficiales, que son las células escamosas. Aquí habría un tipo de cáncer, el espinocelular. Las células basales, aquí estaría localizado ese otro tipo de cáncer no melanocítico, el vasocelular, y luego el melanocito, que es donde se localizaría el melanoma. Aquí tenemos unas imágenes de carcinoma vasocelular, carcinoma espinocelular, que son los que se han relacionado con la hidroclorotiazida, y el melanoma, que sería este tercer tipo de cáncer, que, como he dicho, no se relacionó en estos dos estudios y, por tanto, dejó constancia de ello, tanto la alerta del PRAC como la nota de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios no se relacionó con el uso de hidroclorotiazida. Bueno, el PRAC señaló cuestiones importantes, ¿no?, en su nota de alerta. Primero, que se había identificado este riesgo con dosis acumuladas de 50.000 miligramos o superiores. Con estas dosis, el riesgo de carcinoma vasocelular puede incrementarse 1,3 veces y el de células escamosas o espinocelular 4 veces. Si las dosis acumuladas son mayores, son superiores, los periodos de exposición, por tanto, son más prolongados en años, pues el riesgo también es mayor. Una dosis acumulada de 50.000 miligramos corresponde al uso diario de 12,5 miligramos de hidroclorotiazida, que en principio es la dosis
recomendada de hidroclorotiazida. Es curioso que las presentaciones generalmente son, al menos en España, de 25 miligramos y muchas veces el paciente pues tiene que partir la tableta para administrarse esta dosis que es la recomendada, 12,5 miligramos. Bien, pues esta dosis recomendada de 12,5 miligramos de hidroclorotiazida durante 11 años continuados, por tanto vemos que son periodos de exposición muy largos, pues daría lugar a esta dosis acumulada. Y por último señalaba algo que es importante, que existe un mecanismo plausible, verosímil, para explicar por qué puede aumentar el riesgo de este tipo de cáncer con este medicamento. Es porque la hidroclorotiazida es fototóxico o tiene una actividad fotosensibilizante. Cuando el paciente que lo está tomando pues se expone a la luz solar. Bueno, entonces a partir de ahí queda claro que esto es un problema importante. Pensamos, ¿merece la pena investigar este problema en España? Pues lo primero que hay que ver es cuál es la prevalencia y la incidencia de este problema, ¿no? El cáncer vasocelular de la piel y el carcinoma de células escamosas representan cerca del 90% de los casos diagnosticados de cáncer de piel en España. Y además hay que añadir que un crecimiento importante, que se ha cifrado en este trabajo, esta revisión del 2018, de un 10% cada año. Es decir, cada año aumenta un 10% el número de cánceres de este tipo diagnosticados en España. La incidencia es de 253 casos del vasocelular y 38 del de células escamosas por cada 100.000 personas año. Es una incidencia importante, ¿no?, para un cáncer. Y por otro lado, teníamos dónde investigar. La base de datos FEDRA, que tiene aproximadamente unos 300.000 registros de notificaciones de sospechas a medicamentos de toda España. Por tanto, es una base ya con una documentación considerable con la que se puede trabajar. Bueno, pues cuando decidimos hacer este trabajo, que fue en mayo del 2019, hace exactamente 2 años que comenzamos este estudio, en ese momento había 287.744 notificaciones de sospechas. Yo cuando hable de RAM, de reacción adversas, eso se tiene que sobreentender que son sospechas de RAM, claro. Una cuestión importante en estos estudios en base de datos de farmacovigilancia es el término de búsqueda. Término de búsqueda basado en el diccionario MEDRA, el diccionario médico MEDRA, que es el SMQ, que es la consulta estandarizada en MEDRA, ¿no? Standardized MEDRA Query. La consulta estandarizada en MEDRA SMQ que elegimos fue neoplasias cutáneas malignas y no especificadas. Pues bien, a partir de ahí, de la búsqueda que hicimos en FEDRA, iniciamos un estudio caso-no caso, que es el que quiero explicar hoy, que es uno de los estudios que se puede hacer en farmacovigilancia. Hay que elaborar una tabla de 2×2, de tal manera que en la casilla superior izquierda pusimos todas las neoplasias notificadas con hidroclorotiazida. En la casilla superior derecha, todas las sospechas notificadas con hidroclorotiazida en FEDRA, de cualquier tipo. En la casilla inferior izquierda, todas las neoplasias cutáneas notificadas en FEDRA para cualquier fármaco. Y en la casilla inferior derecha, todas las RAMs para cualquier fármaco, que como he dicho eran más de 287.000. Bueno, pues a partir de ahí calculamos el estimador de riesgo, que es la Reporting Odds Ratio, ROR, que se obtiene poniendo en el numerador el producto de A por D, y multiplicamos estas dos casillas, A por D, y esto sería el numerador, y en el denominador el producto de B por C. Y esto nos da una desproporcionalidad, esto es una medida de desproporcionalidad dentro de la base de datos, que nos habla de una asociación, una posible asociación
entre esa reacción adversa y el fármaco que estamos estudiando. ¿Qué nos da la reporting of ratio? En primer lugar, hay que decir lo que no nos da. Y no nos da una incidencia real de esa reacción adversa, de esa patología en relación con el fármaco. Lo que nos da es el riesgo de que un paciente que esté tomando ese fármaco se notifique en FEDRA esa reacción adversa. Es decir, imaginemos que yo soy el paciente, entonces sería, desde mi punto de vista, sería el riesgo que yo tengo no de sufrir un cáncer de piel si tomo hidroclorotiazida, cuidado, no es el riesgo real que yo tengo de sufrir un cáncer de piel, sino el riesgo que yo tengo si tomo hidroclorotiazida que se comunique en FEDRA un cáncer de piel. Ya sabemos que lo que se comunica en la base de datos de farmacovigilancia no es lo que ocurre, no es todo lo que ocurre, ni mucho menos. Ahora bien, encontramos ahí si hay o no desproporcionalidad entre todo lo que se notifica en relación con este problema. Para este estudio utilizamos algo que es muy recomendable, un control positivo y un control negativo. El control positivo fue un fármaco que es conocido, que está asociado con el cáncer de piel, en concreto el bemurafenib, que es conocido, que se asocia, y luego el control negativo, un fármaco que no se ha asociado a esta reacción adversa, pero que tiene un perfil conocido y delimitado. En este caso, elegimos la espironolactona. Calculamos estos controles y vimos que en el primer caso, el control positivo, el bemurafenib, estos fármacos para pronunciarlos casi hay que entrenarse, ¿no? Efectivamente, dio una ROR muy significativa, 56,6, con un intervalo de confianza al 95%, tenemos ahí. Sabemos que es significativo cuando la ROR está por encima del 1 y el límite inferior del intervalo de confianza está también por encima del 1. Hay ya una desproporcionalidad. Repito, cuando la ROR está por encima del 1 y el límite inferior del intervalo de confianza también. Sin embargo, para la espironolactona, pues no procedió, no podemos poner ahí ROR igual a 0, no se suele poner, pero no procedió a hacer ningún cálculo porque no hubo ninguna neoplasia, no encontramos ninguna neoplasia cutánea en FEDRA de 1927 notificaciones con este fármaco. Bueno, pues aquí tenemos, después de hacer estos cálculos, el resultado del análisis de desproporcionalidad con la hidroclorotiazida. Para el carcinoma vasocelular dio el significativo, una asociación, una ROR de 4,86 con un límite inferior de 2,2. Para el carcinoma de células escamosas, la ROR fue significativa, 3,22, pero no podemos establecer la asociación porque el límite inferior quedó ligeramente por debajo del 1. Eso lo he señalado ahí en rojo. Y para el melanoma maligno, pues no encontramos asociación de una ROR por debajo. Por tanto, en nuestro análisis de desproporcionalidad confirmamos la asociación previamente descrita entre la hidroclorotiazida en esos dos estudios daneses y el carcinoma vasocelular, eso sí, con una ROR 3 veces mayor a la descrita en la señal del PRAP, lo que podría ser consecuencia del sesgo de notoriedad, porque como esto se hizo varios meses después de que se publicara la alerta, pues puede aparecer ahí el llamado sesgo de notoriedad. Es un efecto de bola de nieve que cuando algo se da a conocer, se hace público, pues se produce este sesgo. Sin embargo, el efecto de este sesgo ha sido disminuido en nuestro estudio, ha sido controlado en parte en el análisis, ya que hay presencia, y esto es muy importante señalarlo, porque si no, pues cabe atribuirlo al sesgo de notoriedad, de notificaciones previas a esta señal. Y eso se considera como que disminuye el sesgo. En cuanto a la asociación no significativa con el
carcinoma de células escamosas, pues en principio va un poco en contra de tanto de la alerta del PRAC como de lo que los estudios previos han mostrado, que dicen que hay una mayor influencia de los fármacos fotosensibilizadores sobre este tipo de carcinoma todavía que sobre el vaso celular, o sea que iría un poco en contra de este posible mecanismo de acción, pero bueno, fue lo que nos salió. La verdad es que estuvo muy cerca de la significación, muy cerquita, pero se quedó ahí fuera. En cuanto al tiempo de exposición, fue menor en nuestro estudio que en los daneses, de 4,5 años para el CBC y de 5,2 para el CCE. En alerta del PRAC, el periodo medio fue de 11 años, aquí el periodo medio fue de unos 5 años. Esto puede deberse, y era uno de los algo que daba interés a nuestro estudio, a las diferencias que hay en exposición solar entre Dinamarca, que es un país del norte de Europa, como sabemos, y España, donde la exposición al sol es mayor, a la luz solar, podría ser una posible explicación de estas diferencias que encontramos. En cuanto a las dosis acumuladas, nosotros encontramos una dosis acumulada menor para el vaso celular y mayor para el de células escamosas. Y como vemos ahí, puesto que en la alerta del PRAC fue de 50.000. Es decir, que en nuestro estudio había habido periodos de exposición menores para el vaso celular y mayores para el de células escamosas. Bueno, esto ha dado lugar a un estudio que se acaba a un trabajo que se acaba de publicar, un artículo en la International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, en esta revista, como vemos, se acaba de publicar pues, este mes, en abril. Casi 2 años después de que iniciáramos el estudio. Esto es un problema no solo en farmacovigilancia, pero bueno, al menos en farmacovigilancia porque se tarda tiempo en hacer el estudio, en lograr publicarlo y entonces pues puede que en ese tiempo que ha pasado pues ya se hayan publicado otras cosas y haya cambiado un poco el panorama, que es de hecho lo que ha ocurrido, como ahora veremos. En estos 2 años, desde que nosotros iniciamos el estudio hasta ahora, pues se han publicado otros trabajos muy interesantes. Cuando nosotros lo iniciamos tenía ese interés que era comparar España, un país con gran exposición solar, a Dinamarca. Y bueno, vimos que los resultados eran muy parecidos. Bueno, en cualquier caso, aquí subyace un problema muy interesante que ya se ha discutido desde hace muchos años en farmacología y en farmacovigilancia, que es la posible relación entre los antihipertensivos y el cáncer, debido a que el tratamiento de la hipertensión es muy prolongado, como sabemos, dura mucho tiempo, son exposiciones de muchos años, y eso da lugar a las dosis acumuladas que, como hemos visto, tanto en la alerta del PRAC como en nuestro estudio, pues se relacionan con el riesgo, el aumento de riesgo de este tipo de cáncer. Muy recientemente, este mes pasado, se acaba de publicar en el Lancet Oncology un trabajo muy interesante y muy bueno, creo yo, que es un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados. Aquí lo tenemos, publicado hace unos días, el mes pasado, repito, en el Lancet Oncology, donde se trata este problema que subyace aquí, la relación entre los antihipertensivos y el cáncer, y el riesgo de cáncer. Este metaanálisis abarca un periodo muy amplio, desde 1966 hasta 2019, incluye a 260.000 participantes de 31 ensayos clínicos aleatorizados. Muy importante, un metaanálisis de ensayos clínicos que nos da un nivel de prueba bastante alto. Y aquí lo que se evalúa es el riesgo de cualquier tipo de cáncer, calculando un estimador que es muy interesante, que es el hazard ratio o cociente de riesgo, HR, porque introduce el tiempo. Introduce el tiempo en el cálculo de tal manera que se va teniendo en cuenta la diferencia en los resultados a lo largo de todo el tiempo de estudio. Bueno, pues aquí vemos que esto es HR, no
se ha identificado riesgo para los IECAS, los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, tampoco para los ARA2, en los bloqueantes de los receptores de angiotensina 2, tampoco hay riesgo, tampoco para los beta bloqueantes, repito, de cualquier tipo de cáncer, ¿eh? Tampoco fue significativo para las tiacidas y sí que hubo riesgo significativo, pero bajo, estamos ahí muy cerca del 1, en el límite inferior del intervalo de confianza, pero sí que se detectó riesgo de cáncer con los antagonistas de calcio. Aunque ya digo que bastante bajo y los autores del artículo pues dicen que no es especialmente preocupante, ¿no? En cuanto a las tiacidas, que es lo que nos interesa, pues no fue significativo, no fue significativa este estimador, la SAR ratio, porque el límite inferior del intervalo de confianza, como vemos, pues está por debajo del 1. Pero sí el valor central, ¿no? Bueno, esto en cuanto a antihipertensivos y cáncer en general. Vemos que se puede descartar de momento ese posible riesgo, incremento del riesgo con casi todos ellos, o prácticamente con todos, con el cáncer en general. Pero, ¿qué ocurre con el cáncer de piel? Ya más en concreto, que es lo que nos interesa hoy. Bueno, pues aquí tenemos un metaanálisis, en este caso no de ensayos clínicos, sino de estudios observacionales, publicado en el 2018, donde se revisan 10 estudios observacionales, repito, no son ensayos clínicos, y se ve que hay un riesgo con los tiacídicos, o sea, que este riesgo ya se observó en el 2018, no solo con los 2 estudios daneses, sino también con este metaanálisis, que se publicó más o menos de manera concurrente con esos 2 estudios daneses, y se veía también, y esto corrobora tanto el estudio de los 2 estudios daneses como el nuestro, este también lo corrobora, este metaanálisis, estudios observacionales, se ve que hay riesgo con el carcinoma vasocelular y con el carcinoma de células escamosas, con los diuréticos tiacídicos. Con los beta bloqueantes se identificó un riesgo para el vaso celular, pero no para el de células escamosas. Con los antagonistas del calcio, de nuevo, se identificó riesgo para el vaso celular, pero no células escamosas. Y con los IECAS o ARA2 se vio una disminución del riesgo. Aunque, bueno, los autores dicen que los datos no son homogéneos. Bueno, IECAS y ARA2 pues fueron descartados, ¿no? Como posible relación. Y por último, y con esto ya voy acabando, se acaba de publicar también ahora, por eso digo que este es un tema que está muy de actualidad, se acaba de publicar este interesante estudio de cohortes, como veremos, en base de datos poblacional. Esto nos sirve también para ver un poco los diferentes estudios que están aquí en juego. Repaso lo que hemos visto hasta ahora. Nuestro estudio, que es un estudio caso-no caso, case-no case, en una base de datos de farmacovigilancia, un metaanálisis de ensayos clínicos, muy importante, un metaanálisis de estudios observacionales y ahora vamos a ver un estudio de cohortes, es un estudio observacional. Se ha publicado también el 12 de abril, hace menos de un mes, y es un estudio de cohortes, y lo pongo en plural, no un estudio de cohortes, sino un estudio de cohortes porque hay 2 cohortes, y una de ellas es una cohorte control. Por tanto, podemos decir respecto al diseño de este estudio que es un estudio de cohortes con cohorte control en base de datos poblacional, porque se ha cogido una base de datos de Ontario, en Canadá, con todos los datos sanitarios de toda una población durante un periodo prolongado de casi 20 años, desde 1998 hasta 2017. Se han hecho 2 cohortes a partir de adultos de edad igual o superior a 66 años. En la cohorte de estudio entran ahí estos pacientes cuando se les prescribe un medicamento antihipertensivo por primera vez, tiacidas, IECAS, ARA2, antagonistas del calcio, beta bloqueantes, y cuando se incluye a un paciente en esta cohorte de estudio, se empareja con 2 controles por edad y sexo, que son pacientes a los que se les ha prescrito otro medicamento que no es antihipertensivo. ¿Y cuál es
Lo que se estudia, pues el momento en que se le diagnostique a los participantes en cualquiera de estas dos cohortes un cáncer de piel. Aquí tenemos la base de datos que sirvió para este estudio, para este periodo, con 2.630.000 pacientes. Es una buena base de datos, pero aplicando los criterios de exclusión que tenemos aquí, al final quedó una cohorte de estudio de 302.634 y una cohorte control de 605.268. Esto, con estas dos cohortes es con la que se calculan los estimadores, para ver si hay asociación. En este caso, el estimador fue también HR, ¿no? Hazard Ratio. Y se encontró que había riesgo de cáncer de queratinocitos. Aquí en este estudio no pudieron diferenciar entre carcinoma vasocelular y carcinoma de células escamosas, por tanto están aquí los dos conjuntamente. Riesgo de cáncer de queratinocitos de cualquiera de los dos tipos, vemos ahí una HR significativa, pero atención, también riesgo de melanoma con un HR de 1,34. Y no se encontró riesgo con otros antihipertensivos ni para el carcinoma de queratinocitos ni para el melanoma, para ninguno de los dos. Por tanto, la novedad de este estudio es que se encuentra riesgo, a diferencia de los daneses y el nuestro, con melanoma. Aunque esto ya se había observado en un metaanálisis de estudios observacionales que se publicó hace 2 años, en abril del 19. Es un estudio que incluyó un metaanálisis que incluyó 9 estudios observacionales, donde se volvió a ver otra vez. Y con esto yo creo que esta asociación parece que se confirma en múltiples estudios. Se volvió a ver otra vez riesgo para el carcinoma vasocelular con una odds ratio ajustada. En este caso se utilizó el estimador odds ratio ajustada, por variables, podían ser factores de confusión. Y carcinoma, primero era carcinoma de células escamosas y carcinoma vasocelular. Con los dos se encontró asociación, pero también con el melanoma. Este estudio es coincidente con este que se acaba de publicar de cohortes en Canadá, porque también da una odds ratio ajustada que apunta a un aumento de riesgo similar al que se ha encontrado en el estudio de cohortes en Ontario. Bueno, volviendo a este estudio de cohortes en Ontario, una cosa importante es qué podemos sacar de estos estudios de farmacovigilancia a nivel práctico. Es decir, qué podemos prevenir a partir de lo que vamos conociendo en estos estudios. ¿Qué riesgos son prevenibles? Y los autores de este artículo pues, han señalado varias cosas interesantes. En primer lugar, y esto coincide con otros estudios, también con el nuestro, es muy importante la dosis y el tiempo de exposición. Ellos han hecho un cálculo en su estudio que con 25 miligramos, que es el doble de lo que aparecía en nuestro estudio, en los daneses, y el doble también de lo que en principio está recomendado, al menos en España, para la hidroclorotiazida, pero bueno, con dosis de 25 miligramos durante 10 años, el riesgo aumenta un 40%. Y con esa misma dosis durante 20 años, un 75% más. Luego aquí hay un factor prevenible que es las exposiciones excesivas, ¿no? Prestar atención a las dosis acumuladas, por tanto. Y otros posibles factores de riesgo serían haber padecido en este estudio, en el canadiense, haber padecido ya un cáncer de piel y algo muy importante en un país como España, pero yo creo que en general, ¿no? En todo Occidente, que es la exposición al sol. Sobre todo las personas con piel muy clara y aquellas que se exponen de tal manera que pueden sufrir quemaduras. Estas quemaduras pues, son un factor de riesgo en si además se está tomando hidroclorotiazida para el cáncer de piel. Bueno, una cosa importante, y con esto acabo ya, es que todos estos datos que
puesto aquí sobre la mesa, hay que jerarquizarlos, y esto es muy importante. No es lo mismo el nivel de pruebas que aporta un metaanálisis de ensayos clínicos, y he puesto un ejemplo de uno, esto sería el mayor nivel de pruebas. Luego, por orden descendente, estaría el metaanálisis de estudios observacionales, y hemos puesto 2 ejemplos. En tercer lugar, estarían los estudios observacionales propiamente dichos, no metaanálisis de estudios, sino un estudio, bien de casos y controles, aunque aquí hemos puesto el ejemplo de uno de cohortes con grupo control. Y por último estaría el estudio en base de datos, como el que hicimos nosotros, caso no caso. ¿Qué cuestiones quedan aquí pendientes y que nosotros vamos a seguir investigando, si podemos? Pues yo creo que varias, ¿no? Me gustaría señalar 2. ¿Hay hay asociación que puede apuntar a una posible relación entre el melanoma que nosotros no encontramos, ni tampoco el PRAC lo señaló en su alerta, en su nota? ¿Hay relación entre el melanoma y los diuréticos tiacídicos, hidroclorotiacida en concreto? Y otros, bueno, porque aquí habría que ir más allá de la hidroclorotiacida, aunque nosotros en nuestro estudio no encontramos con otros diuréticos, pero habría que estudiar otros diuréticos tiacídicos, otra cosa también a estudiar. Otra pregunta que queda ahí apuntada por algún estudio, como hemos visto en algún estudio, señala la posible relación entre otros antihipertensivos, en concreto los betabloqueantes y los antagonistas de calcio, y en concreto, sobre todo, con el vaso celular, y con el carcinoma vasocelular. ¿Es por los sesgos de estos estudios o puede haber ahí una posible asociación? Bueno, pues con esto acabo mi exposición y podemos pasar ahora a